El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En aquel tiempo, como los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, vinieron unos y le preguntaron a Jesús: los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, ¿por qué los tuyos no? Jesús les contesta: ¿es que pueden ayunar los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Mientras el esposo está con ellos, no pueden ayunar. Llegarán días en que les arrebatarán al esposo, y entonces ayunarán en aquel día. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto, lo nuevo de lo viejo, y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino revienta los odres, y se pierde el vino y los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un mensaje muy pertinente para nosotros, un mensaje de mucha actualidad para nosotros, para que podamos reconocer, queridos hermanos, toda la grandeza de Dios por medio de su divino Hijo, único y eterno sacerdote. Recuerden, único y eterno sacerdote, el único sacerdote que puede perdonar los pecados. Padre, ¿y entonces usted qué es, pues? Hijos, nosotros, por la gracia y la misericordia de Dios, que entregó al apóstol Pedro, primer pontífice, primer papa, y que el apóstol Pedro a sus hermanos apóstoles, a sus hermanos obispos, le fue delegando la misma autoridad, el mismo amor que Dios le concedió a él. Él fue entregándolo a sus hermanos apóstoles, a sus hermanos obispos. Y por eso, queridos hermanos, hoy nos llega la gracia hasta acá, hasta nosotros, en estos momentos. Y el obispo, que es sucesor de los apóstoles, nos participa a nosotros de su sacerdocio. Cristo participa a los obispos de su sacerdocio y los obispos nos participan a nosotros del sacerdocio de ellos. Y total autoridad y total atribución se nos da y se nos entrega a nosotros para que el Señor, por medio nuestro, realice la obra que quiere, desea realizar en el pueblo santo de Dios, que somos todos. Eso es lo que nos dice el texto bíblico de la primera lectura de la carta a los Hebreos. Todo sumo sacerdote escogido de entre los hombres está puesto para representar a los hombres en el culto a Dios, ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, porque también él está sujeto a la debilidad. Obviamente, hijos, el texto se refiere al sumo y eterno sacerdote, pero como les explico, por eso llega hasta nosotros
la gracia, la misericordia y la bondad del Señor para vivir la vida sacramental, para poder vivir el sacramento de la confesión, el sacramento de la comunión, el sacramento del amor, la Santa Eucaristía, la confirmación, el matrimonio, el orden sacramental. Recuerden que la Iglesia se ha ido construyendo por la tradición, primero verbal y luego escrita. Primero se han contado todos los acontecimientos de voz en voz, de generación en generación, hasta que ya hubo un momento donde se pudo plasmar por escrito. Y de ahí en adelante, por la tradición verbal y la tradición escrita, nos llega la fe. Y en esa tradición llega también el sacerdocio para todos nosotros. Qué maravilloso es el Señor. Hijos, no se quedó con nada. No escondió nada de lo que tú y yo pudiéramos necesitar para nuestra salvación. Y nos regala vocaciones y nos regala sacerdotes para que administren los sacramentos, para que estén pendientes del pueblo santo de Dios. Pero hacen falta, hijos. Tenemos que pedir muchísimo, hijos, vocaciones sacerdotales y religiosas para que la tradición nunca vaya a morir, nunca vaya a acabar, para que tengamos sacerdotes consagrados que cuenten al pueblo santo la historia de la salvación, que cuenten al pueblo santo los preceptos de Dios, para que insistan, persistan, resistan y nunca desistan en buscar la conversión del pueblo y cada día le puedan acompañar mucho más y mejor. Ese es el deseo de la Iglesia y ese es el mensaje que nos deja hoy la lectura de la carta a los Hebreos. Él, nos dice el texto, ese sumo sacerdote aprendió sufriendo. Él era el Hijo de Dios y el Hijo de Dios sufrió en la condición humana todo lo que el ser humano tiene que vivir, menos el pecado, menos el pecado. Y de esa forma se fortaleció, se llenó de amor y de misericordia al punto de subir a la cruz. Queridos hermanos, si nosotros entendiéramos el valor del sufrimiento en estos momentos y en esta celebración, cuando celebramos por todos los agonizantes de este día, eso sería algo supremamente maravilloso. Nosotros, hijos, deberíamos tener claro que una cosa es el dolor y otra cosa el sufrimiento. El sufrimiento es interno, es moral. El dolor es físico y es material. Dolor cuando yo me machaco un dedo, cuando me doy un golpe, eso es un dolor. Y ese dolor es físico y es material. Pero el sufrimiento es interno, viene desde lo más profundo del corazón. El sufrimiento te puede matar. El sufrimiento es moral y de ahí que nosotros tenemos que acompañar a los que sufren para ayudarles a fortalecer cada vez más su relación personal con el Señor. Porque un sufrimiento, hijos, no se cura
con un medicamento. Un sufrimiento no se cura, queridos hermanos, con nada de la medicina convencional, tradicional o alternativa. Un sufrimiento solamente espiritualmente se puede curar, se puede sanar. Y para nosotros, para ustedes y para mí, que somos creyentes, ese sufrimiento solamente el Señor Jesucristo lo puede sanar. Por eso hoy celebramos la Santa Eucaristía por los agonizantes. Yo no creo que haya en la vida un sufrimiento mayor al del desenlace final, de esta vida a la eternidad, de pasar de esta vida a la eternidad. Yo creo que es así. En algún momento vi una imagen que representa ese último momento del ser humano. Un enfermo postrado en la cama y alrededor los ángeles, pero también en esa imagen estaba el demonio. Y había un sacerdote suministrándole al enfermo el santo viático, el óleo de los santos, la unción, el último sacramento para encomendarlo a la Santísima Virgen María y que vaya al reino de los cielos de la mano del Señor. Hijos, yo creo que eso es así, porque en ese momento se presenta el enemigo a quererse llevar el alma del moribundo, del que está en ese momento y en ese trance difícil. Y también se presenta a Dios por medio del sacerdote para tratar de salvar el alma del moribundo. Es una lucha entre el bien y el mal, como transcurre toda la vida del ser humano. Una lucha en no caer y el demonio en hacerme caer. Una lucha en perseverar en el estado de gracia y el demonio en arrastrarme al pecado, al mal, a las pasiones, a los deseos, a las emociones, a todo lo humano y lo frágil que cada uno de nosotros llevamos. Esa es la lucha de la vida, hijos. Toda la vida será luchar por permanecer en la gracia de Dios y no dejarnos arrastrar de Satanás, del enemigo, del diablo, del demonio que nos quiere arrancar del corazón del Señor. Eso mismo sucede en el último momento de nuestra vida. Por eso, hijos, nosotros tenemos que vivir muy bien preparados, porque no sabemos ni el día ni la hora. Y nos puede sorprender cualquier situación fortuita de las que se presentan en la vida del ser humano, y ese momento, de ahí en adelante, comienza el desenlace final. ¿Cómo estabas para prepararte? Solo lo sabrás tú y lo sabrá el Señor. Nosotros no. Nosotros tenemos una forma de ayudarte con toda seguridad. La celebración de la Santa Eucaristía, el Santo Rosario que pedimos por los agonizantes de cada día, los ofrecimientos, la penitencia, el ayuno, la oración de cada uno de nosotros, de la familia. Pero ¿cuántos hermanos que han fallecido o que están en estos momentos agonizando no tienen un familiar, no tienen un doliente, no tienen un amigo, no tienen una persona que se digne tener un poco de caridad y de amor con él y orar para que en estos momentos se pueda fortalecer y pueda en ese último momento elegir y optar por continuar el camino con el Señor?
Hijos, las fragilidades del ser humano ahí en ese momento van a aflorar, las debilidades van a aflorar y el demonio va a estar recordándote ahí. ¿Cómo te vas a ir para allá si toda la vida has sido mío, si disfrutaste estos placeres, si disfrutaste esto? Y Dios va a estar diciéndote por medio del sacerdote que esta santa unción te sirva para terminar el proceso de tu vida. Ven a los brazos de la Santísima Virgen María, camina de la mano de ella y de San José este momento que ya te vas a encontrar con el Señor. Y eso, queridos hermanos, lo lleva a cabo Dios por medio de la Iglesia, y de sus ministros, de los sacerdotes. Sumo y eterno sacerdote Jesucristo, nosotros recibimos por gracia y misericordia de Dios el amor para entregarlo al pueblo santo, para todos nosotros. Por eso, hijos, no desaprovechemos un momento para pedir por las vocaciones, para pedir por la santificación de los sacerdotes, para pedir que podamos tener cada día sacerdotes, muchos sacerdotes y sacerdotes santos, queridos hermanos, que nos puedan ayudar en ese último momento a optar por Dios. Obviamente, nosotros que tenemos fe, estamos haciendo ese proceso y ese es el debido proceder, que desde ya, antes de que llegue ese momento, nosotros podamos optar por Dios y caminar rectamente con la Santísima Virgen María y San José hasta ese encuentro con el Señor, cosa que cuando se presente el enemigo ahí en el último momento, rotundamente uno le diga: te detesto, te detesté, te sigo detestando y me voy con el Señor, amo, adoro y glorifico al Señor, a mi Señor que me ha acompañado toda la vida, que me ha regalado la vida sacramental, que me ha regalado los sacramentos y que me ha hecho heredero del reino de los cielos. Eso debería de ser así, queridos hermanos, contundentemente. Por eso, contundentemente, hoy nosotros le tenemos que decir no al pecado, contundentemente, para que en ese momento final tengamos toda la contundencia, desde ya comencemos a tenerla. No al pecado, no al pecado, no al demonio, no a Satanás, sí al Señor, Rey de reyes, Señor de señores, al sumo y eterno sacerdote que es el Señor Jesucristo. Queridos hermanos, y en el texto bíblico del Evangelio, hoy muy especialmente, el sumo y eterno sacerdote nos hace énfasis de dos cosas muy especialmente. Dice el texto bíblico que los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos estaban ayunando. Y la envidia, que es una de las fragilidades del ser humano, hizo ver que los discípulos del Señor no ayunaban. Entonces ahí mismo, vamos para allá a molestarle la vida al Señor. Oiga, los discípulos suyos, ¿por qué no ayunan? Si nosotros y los de Juan estamos ayunando. Y el Señor le responde contundentemente: recuerden, con contundencia, no al pecado, sí a Cristo Jesús. Y con la misma contundencia que Él nos recuerda que hay que actuar. ¿Y es que acaso los amigos del novio ayunan en la boda? Ayunan en la fiesta. En la fiesta del matrimonio del novio y de la novia estamos alegres y hay que celebrar, y se toma y se come. Queridos hermanos, es lo que el Señor les dice: ya llegará el momento en que se lleven al novio
y entonces tendrán que ayunar. Primer mensaje, queridos hermanos. El Señor Jesucristo nos recuerda que en aquel momento habían dos momentos para ayunar, lo mismo que nosotros hoy. Nosotros tenemos dos momentos precisos que la Iglesia nos pide que tenemos que ayunar. Miércoles de ceniza, que será el próximo 22 de febrero, y el Viernes Santo. Esos son los dos días que nos obliga el ayuno a quienes sean mayores de 14 años y menores de 65 años. Hijos, de ahí en adelante hay devociones piadosas, hermosas y preciosas que te ayudan a fortalecer tu voluntad por medio del ayuno, por medio de la entrega, por medio del sacrificio, por medio del amor a Dios. Los dos primeros que les menciono son obligación, pero recuerden, hijos, les he trabajado mucho para que no hagamos las cosas por obligación. Qué pereza, tengo que ir a misa para que mi esposa no me eche cantaleta. No, así no es. Voy a misa, tengo que ir a misa porque quiero encontrarme con Dios, que me lo ha dado todo durante la semana, durante toda mi vida, porque amo al Señor, porque el Señor me da la gracia, me da la fuerza para seguir caminando. Es diferente, queridos hermanos, muy diferente. Uno venir a la celebración eucarística por amor, a uno venir porque lo están obligando. Uno puede estar ahí sentado y puede estar quién sabe en dónde, porque no tiene deseos de estar acá. Es lo mismo en la relación con el Señor. Hijos, se los pido de todo corazón. Si hoy rezas el Santo Rosario por obligación y de mala gana, no lo rece, pero medite todo el día pensando qué te lleva a no sentir amor para rezar el Santo Rosario, para venir a la celebración eucarística, para prepararte y recibir el cuerpo del Señor Jesucristo. Probablemente detrás de esa situación de no querer hay una tentación del demonio, que es lo que tenemos que examinar. Y de esa misma forma, hijos, poder fortalecer siempre nuestra vida, no por obligación, sino por amor a Dios. No voy a hacer esta hora de misericordia, porque es que a ver si de pronto me quito a este hermano o a esta hermana de la calle y que todos los días me molesta. No, lo voy a hacer hoy por amor a Dios. Señor, yo te doy y te ofrezco esta obra, este momento, por amor a ti, para que cada día fortalezcas el amor en mi corazón, para ayudarlo a los demás, para ayudárselo a los demás. Y dentro de este primer mensaje del texto bíblico del Evangelio, quiero adicionar algo más. Hijos, no obliguemos a nadie a que sea como nosotros, no lo obliguemos. Con el amor nuestro tratemos de mostrarle a los demás un rostro de Cristo vivo, verdadero, resucitado en medio de nosotros. Pero si yo rezo el Santo Rosario de rodillas, yo no tengo por qué pedirle al otro que lo haga también de rodillas. Arrodíllese. ¿Por qué? Yo ya tuve la gracia de Dios. Pidamos la gracia para él, para que un día lo pueda hacer así, para que un día pueda pensar en entregar un pequeño esfuerzo y un sacrificio por el perdón de sus pecados y por el perdón de los pecados del mundo entero, por mi papá, por mi mamá,
por mi hermano, por mi hermana, por mi amigo, por mi familiar, por un compañero. Eso es muy bonito, hijos, ofrecer pequeños esfuerzos y sacrificios, hacer unos pequeños ayunos bien interesantes por la conversión y por la salvación de los hermanos. Maravilloso, eso está bien, pero no porque nosotros se lo impongamos a nadie, a nadie. Eso es lo que el Señor nos quiere decir acá. Llegan los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos. Óigame, ustedes también tienen que ayunar como ayunamos nosotros. ¿Por qué? Si aquí está el novio, aquí está el dueño del sacrificio, aquí está el único y eterno sacrificio que es Cristo Jesús. No, hijos, formemos sí lo que yo he tratado de hacer con ustedes, querida comunidad, formarlos para que demos testimonio. Cuando nosotros demos un testimonio de verdad desde el amor, nosotros vamos a despertar ese mismo amor en el corazón de los demás, para que ellos un día sean hasta mucho más y mejores sacrificios que nosotros, puedan llegar a ser más y mejores entregas que las que hemos hecho nosotros. Entonces, hijos, todo por amor a Dios, nada por obligación. Padre, es que estoy acá porque yo, Padre, tengo muchos pecados y yo necesito que el Señor... No, Padre, estoy acá porque estoy supremamente agradecido con el Señor por toda su bondad, su amor y su misericordia. Y vengo a pedirle que me llene mi corazón de amor, de bondad y de misericordia para mi familia, para mis amigos, para mis compañeros de trabajo. Y la segunda parte, que es el finalizar del texto bíblico del Evangelio, nos habla: tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino revienta los odres y se pierde el vino y los odres. A vino nuevo, odres nuevos. ¿Quién es el vino nuevo? Cristo Jesús, hijos, es el vino nuevo. ¿Lo vamos a echar en un odre viejo como este? No. Hay que depositar ese vino nuevo en un odre nuevo, que Él mismo prepare, que Él mismo, con el sacramento de la confesión, limpie este odre viejo, lo renueve, lo moldee, lo haga de nuevo, nos cambie el corazón de piedra por un corazón de carne, por un corazón sensible, por un corazón humano, por un corazón de hijos de Dios. Eso es lo que nos quiere decir el texto bíblico al finalizar en el Evangelio, que tenemos que ser unos odres que a partir de hoy sean nuevos, vivan nuevos para recibir, depositar allí el vino nuevo que es la palabra del Señor Jesucristo, su cuerpo y su sangre. ¿Cómo estás en tu calidad de odre para recibir hoy al Señor? ¿Qué queda haciendo falta para que ese odre sea apropiado para recibir el vino nuevo del Señor Jesucristo? Él quiere ser el vino nuevo, no el vino viejo de la alianza primera, del primer testamento, del Antiguo Testamento, donde nos movía a los seres humanos más el miedo a Dios que el amor y en el corazón del ser humano. Él quiere ser, ahora que le da la plenitud al primer testamento, en el segundo testamento, Él es el amor total,
el máximo sacrificio. Él es el vino nuevo que quiere entrar a tu vida. Tú, que eres un odre que Dios ha elegido para depositar allí el vino nuevo de su Hijo, déjate moldear, déjate preparar para que cada día puedas tener más vino, puedas almacenar más vino y que cuando salgas de la Santa Eucaristía lleves la degustación del vino nuevo a toda la comunidad, a tu familia, a tu trabajo, a tu estudio, a la comunidad parroquial. Que estos dos mensajes que los textos bíblicos nos regalan hoy, hijos, nos sirvan para que meditemos y pidamos la gracia del Señor para continuar este caminar hacia el encuentro con Él. Que hoy, durante este día que hemos iniciado orando por los agonizantes, queridos hermanos, los tengamos presente. Oremos, hagamos un alto en el camino. Ahora, en la media mañana, saquemos un espaciecito, oramos un Padre Nuestrico y le pedimos al Señor por aquellos hermanos que están agonizando en el mundo entero, por aquellos que nadie ora por ellos, por aquellos que en vida se portaron tan mal que muchas veces sus familiares y amigos lo único que desean es que se mueran. Qué duro, queridos hermanos, qué duro, hijos, que no recibamos una oración, sino ay, que se muera. Hijos, oremos nosotros por ellos durante este día. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.